Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Esperamos que se vayan conectando para escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo estás, Araceli? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Vero Victoria? Muy buenas tardes. Patti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlas. Betty Morales, Susi Marosoto, ¿cómo están? Rocío, ¿cómo están? Patti, Berta, Dios los bendice grandemente. Muy buenas noches. Qué gusto ver sus nombres en la pantalla, creciendo todos juntos en el conocimiento del Señor. Rocío, Katy, ¿cómo estás? Lucy, bienvenidas. Carlita, ¿cómo estás? Nuevamente, Vero, ¿cómo estás? Bendiciones para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Bendiciones, amiguita. Qué bueno que estás aquí. Marinita, muy buenas noches. ¿Cómo están? Angelita, muy buenas noches. Les envío un fuerte y cariñoso abrazo. Jesús Mendoza, ¿qué tal? ¿Cómo está toda la familia Mendoza? Un abrazo para todos, muy buenas noches. Gracias a Dios, a la familia Mendoza que ya está conectado también. Qué gusto nos da. Alabado sea el Señor. Francisco Javier, ¿cómo estás? Patti, ¿cómo estás? Patti Castañeda, saludos a Lalito, a todas las familias completas, los saludamos con mucho cariño. ¿Cómo estás? Tosara Mesa, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Es verdaderamente un gusto saludarlos. Luz, ¿cómo estás? Bienvenida también, como siempre. Dios los bendiga grandemente. Buenas noches, Lulucita, ¿cómo estás? Un abrazo, mi hermanita. Un abrazo muy cariñoso para ti, para tu mami, para los muchachos. ¿Cómo está mi hermano Manuel Cepeda? Muy buenas noches. Gloria a Dios por la vida de mis hermanos que tienen hambre por conocer más y más de la palabra del Señor. Amén. ¿Les parece bien que oremos mientras se van conectando los demás? Sí, bueno. Hola Alice, un abrazo mi hermanita. Un abrazo para todos. Marieta Olivo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Vamos a orar todos juntos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, esta noche. Tenemos la gracia de ser llamados hijos de Dios por el puro afecto de tu voluntad. Y venimos ante tu presencia, Señor, para bendecirte, para agradecerte. Todos los días, todos los meses, todos los años de vida que nos concedes. Gracias porque somos hijos del Dios único, vivo y verdadero, el que creó los cielos y la tierra, el Dios de gracia, de misericordia. Gracias te damos, Padre. Tuya es, oh Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la honra, el honor. Tú creaste todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra. Tuyo es, Señor, el reino, y tú eres excelso sobre todas las cosas. Venimos ante tu presencia, Señor, porque tenemos hambre de conocerte. Tenemos la gracia, Señor, de disfrutar de tu presencia, Señor, y de recibir la revelación de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser oidores y hacedores de tu palabra, para manifestar en este mundo, Señor, el grato olor de tu conocimiento. Ayúdanos a expresar con nuestra vida tu palabra, Señor, siendo oidores y hacedores de ella, Padre. Gracias te damos por la gracia que nos concedes de conocerte más y más. En el nombre poderoso, glorioso, precioso de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Y a Cristo siempre toda la gloria. Amén. Rocío, ¿qué tal? Rosa María González, bienvenida también. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos todos juntos al Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Estamos estudiando, ¿se acuerdan? El Evangelio según San Mateo, y Dios nos está dando a todos nosotros una revelación maravillosa de su palabra y nos está enseñando cómo vivir en el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha establecido aquí en la tierra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: alegraos porque el reino de los cielos se ha acercado.
¿sí? Y el reino de los cielos está representado por la persona del Señor Jesucristo. Y Él nos enseña a todos sus hijos, a sus discípulos, a sus siervos, a sus hijos, como mencionamos, a cómo vivir en el reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Y entonces, bueno, aquí lo dice, repasando un poco, dice aquí en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, dice, viendo la multitud del Señor Jesús, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba, ¿sí? Les enseñaba. Entonces, bueno, pues Él nos está enseñando cómo vivir aquí en la tierra el reino de los cielos. Amén. El mundo dice una cosa, pero Dios dice otra, ¿sí? El mundo vive de una manera diferente a lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, pues estamos aprendiendo todos nosotros, porque todos nosotros salimos del mundo, ¿sí? Ninguno descendió del cielo, solo el Señor Jesús. Entonces todos estamos aprendiendo. Todos somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahora en el capítulo 5, versículo 10, dice así. Estamos estudiando las bienaventuranzas, que es el sermón del monte, ¿sí? El Señor Jesús enseñándonos a todos nosotros lo que dice la palabra de Dios. Dice, bienaventurados, ¿se acuerdan lo que significa? Qué dichosos, qué gozosos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo voy a volver a leer. Bienaventurados, parafraseando diría, qué dichosos son los que padecen persecución por causa de la justicia. Es decir, todos aquellos que padecen rechazo, persecución, porque vivimos la palabra de Dios, ¿sí? Porque vivimos a la justicia de Dios, vivimos la palabra de Dios, las cosas que son justas, que son buenas delante de Dios. Él nos hizo a nosotros su justicia. La justicia de Dios se manifestó en la cruz, ¿sí? Y ahora somos hijos de Dios y debemos de vivir las buenas obras de Dios, ¿sí? Porque somos hijos de Dios. Entonces nos debemos de parecer a nuestro Padre Celestial, naturalmente. Bienaventurados los que padecen persecución. Amados hermanos, todos nosotros en algún momento de nuestra vida, por seguir al Señor Jesucristo, hemos sido vituperiados, burlados, rechazados, no invitados, nos han hecho a un lado, nos han despedido. Alabado sea el Señor. Alabados al Señor, porque lo mismo le hicieron al Señor Jesús y nosotros no somos mejores que Él ni somos más grandes que el Señor Jesús, ¿sí? Y Él dice aquí, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Tú has sido perseguido algunas veces porque eres leal a las cosas del Señor. ¿Cómo estás, linda? Buenas noches. Algunas veces, Memorio, ¿qué tal? Qué gusto, mis hermanos, qué bueno que están por aquí. Almayane, qué bueno. Eli, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Entonces, por causa de obedecer la palabra de Dios, muchos nos juzgan, nos critican, no nos invitan, nos rechazan, ¿sí? Se burlan de nosotros como si fuéramos malhechores y no lo somos. Simplemente tratamos de ser obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Sidnuba, muy buenas noches, bienvenido. Bienvenido. Entonces, dice aquí, la causa de la persecución es tu lealtad a hacer las cosas buenas de Dios. Es la lealtad a la justicia. Vivir a Cristo
es obedecer la palabra de Dios. Vivir a Cristo es obedecer la palabra de Dios. No es lo mismo conocerlo que vivirlo, ¿sí? Vivirlo es otra cosa. Dice la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno y el mundo entero está bajo las cosas llenas de injusticia, de cosas malas, perversas. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿sí? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Si vamos todos juntos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, Juan 5, 19, dice la Escritura, sabemos que somos de Dios. ¿Por qué sabes que eres de Dios? Porque fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo. Él pagó tu precio, te sacó de la esclavitud de las tinieblas, del pecado y de la muerte, y te trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. Ahora eres hijo de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aleluya. Y dice así, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dice aquí la Escritura, este es el verdadero Dios y la verdadera. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aurea, ¿cómo estás? Gerard, muy buenas noches. Mi hermano Alberto Galvez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Entonces, ¿qué significa esto? Que el mundo entero está haciendo cosas malas y perversas. Y nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, cuando obedecemos la palabra de Dios y vivimos las buenas obras de Dios, manifestamos las buenas obras de Dios, pues a muchos no les va a gustar. Para empezar por el adversario, se van a incomodar. Y entonces cuando tú haces las cosas diferentes, agradando a Dios, vas a ser vituperiado, burlado, pero no te preocupes, ¿sí? No te preocupes. Dice la Escritura que bienaventurado todo aquel que por causa del Señor es vituperiado. Sí, eso significa que no eres del mundo, eso significa que eres de Dios, ¿sí? Cuando el mundo te rechaza es porque tú no eres del mundo, tu ciudadanía está en los cielos. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía no está aquí. El mundo no tiene por qué amarte porque tú no eres del mundo. El mundo entero está bajo el maligno y tú eres de Dios. Amén. Tener hambre de conocer a Dios y tener sed de vivir una vida que le agrade a Dios va a producir persecución. ¿Sí? A muchos no les va a gustar que ya no corras con el desenfreno que corríamos antes cuando estábamos en el mundo. Antes estábamos ahí viviendo en las bromas, en los chistes, en las situaciones que a Dios no le agradan, y ahí estábamos perdidos en las tinieblas, y de ahí nos rescató el Señor. Y Dios nos está enseñando cómo vivir en el reino de los cielos aquí en la tierra. Ahora bien, hay que saber que padecer persecución es un precio que pagar por vivir la vida de Dios, la vida de justicia. Y en la era venidera seremos recompensados con su manifestación. Eso lo dicen las Escrituras. Dice aquí también San Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa, está hablando el Señor Jesús, yo solo estoy leyendo la Escritura,
Bienaventurados sois, qué dichosos sois, cuando por mi causa, dice el Señor Jesús, os vituperen, ¿sí? Se burlen de ti y te persigan, ¿sí? Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿sí? Esta persecución es por causa de seguir a Cristo Jesús. Seguir a Cristo Jesús va a traernos persecución del mundo. Pero gracias a Dios que si el mundo no te ama es porque tú no eres del mundo. Y si el mundo te ama, ay, ¿no serás del mundo? No, tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Amén. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. 4:14. Dice así. Alabado sea el Señor. Vean lo que dice. Dice, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, ¿sí? Porque el glorioso Espíritu Santo de Dios reposa sobre vosotros. Si eres vituperiado por causa del nombre del Señor Jesucristo, significa que el glorioso, precioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Vamos a volverlo a leer. Mi Biblia dice así, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Eres vituperiado porque eres lleno del Espíritu Santo. Amén. Lleno del Espíritu Santo. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Por tu vida, Cristo Jesús es glorificado. ¿Por qué? Porque eres vituperiado. ¿Y por qué eres vituperiado? Porque no eres de este mundo y porque no eres del reino de las tinieblas y porque el Espíritu Santo de Dios, el glorioso Espíritu Santo, reposa sobre ti. Amén. ¿Te das cuenta? Eso es para dar gozo, eso es para agradecerle a Dios. Señor, verdaderamente somos del reino de Dios, nos has rescatado del reino de las tinieblas. Nos has rescatado del reino de las tinieblas y ahora somos de un reino diferente. Somos de Dios y para Dios. Amén. Así que no te sientas mal cuando alguien se burla de ti porque eres un cristiano fiel y verdadero que vive la palabra de Dios. No te sientas mal. Sonríe cuando alguien se burla de ti porque significa que el Espíritu Santo de Dios está contigo y que eres un verdadero hijo de Dios. Amén. Amén. No te rechazan a ti, rechazan al Señor Jesús. Y tu vida está escondida en Él. Amén. Tu vida está escondida en Él. Entonces, dice aquí nuevamente, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Además, que el Espíritu Santo reposa sobre ti, tu galardón, tu premio es grande en los cielos. Porque así como se llegan a burlar de un verdadero cristiano que vive la palabra de Dios, que se está esforzando por ser agradable a Dios, por llevar una vida recta delante de Dios, dice aquí, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Profetas en el Antiguo Testamento, por hablar las cosas que son de Dios, hasta los llegaron a matar por decir la palabra de Dios, por no endulzar el oído. Amén.
hay que hablar la palabra de Dios. Mi hermano Marquito, ¿qué tal? Saludos a Juanita, a Jacqueline, Stephanie. Muy buenas noches. Sí, es importante, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta recompensa, amados hermanos, es celestial, no es en esta tierra, es en los cielos, es celestial. Dichosos los perseguidos, porque la recompensa que se recibirá en los cielos será gloriosa. Amén. Alabado sea el Señor. Y vamos a ver en las Escrituras el caso de un joven que fue perseguido, ¿sí?, por los religiosos de aquel entonces. Y vamos, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 8. 6, versículo 8. Vamos a hablar de un joven llamado Esteban, ¿sí? Recordemos que muchos de nosotros hemos sido, por decir casi todos nosotros, hemos sido vituperiados, burlados, rechazados, no invitados, y una serie de situaciones por tratar de seguir la palabra de Dios. Pero aquí en este caso Esteban, ¿sí?, se enfrentó con unos religiosos, ¿sí?, y veamos lo que sucedió. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 8. Dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder. ¿Por qué estaba lleno de gracia y de poder? Porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ahí estaban discutiendo con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu Santo con que hablaba. ¿Sí? Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Se acuerdan lo que leímos? Que algunos os perseguirán y mintiendo dirán cosas terribles de los verdaderos cristianos. Y esto le estaba pasando a Esteban. Y dice aquí, versículo 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos, ¿se acuerdan? Y mintiendo. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban estaba confiado, sonriendo, sabiendo en quién confiaba. Él estaba lleno de gracia y del Espíritu Santo de Dios. Y entonces él empieza a hablarles, Esteban empieza a hablarles desde cómo fue que Abraham siguió la voz del Señor, y les empieza a contar hechos reales del conocimiento de la palabra de Dios a estos fariseos, ¿no? Les empieza a narrar la palabra de Dios. Y continuando aquí mismo en el capítulo 7, versículo 48, dice así, y aquí continúa Esteban hablando. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas?
¿sí? Y entonces voltea y les dice, versículo 51, y los ve y les dice, duros de cerviz, en otras palabras, cabezas duras, ¿sí? E incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y les empieza a decir la palabra, ¿no? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ahí está manifestando al Señor Jesús. Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Ellos no querían oír nada del Señor Jesús. Es más, se enfurecían, ¿sí? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo de Tarso, Pablo, ¿sí? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, mi Biblia dice, Dios dice, durmió. Los creyentes, cuando mueren físicamente, duermen el sueño de los justos. Amén, el sueño de los justos. Amén. Él murió físicamente, pero la Escritura dice que durmió. Está esperando la venida del Señor Jesús. Él vendrá en una nube y desde una nube en la siguiente venida del Señor va a resucitar a los suyos para llevarlos a la presencia del Padre. Amén. Esteban está esperando la siguiente venida del Señor Jesús. Ahora duerme el sueño de los justos. ¿Sí? Aquí podemos ver a un joven que fue perseguido, inclusive hasta lo mataron por causa de la palabra de Dios. Él sí fue un mártir, ¿sí? Lo mataron por causa del Señor, ¿sí? Y bueno, alabado sea el Señor, ¿sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos hacia allá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. ¿Sí? Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Así dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si somos nosotros vituperados y si nos persiguen por causa de la palabra de Dios, dice la Escritura que somos bienaventurados. Toño, muy buenas noches. Le enviamos un fuerte abrazo a mi hermanito. Ingrid, muy buenas noches, bienvenidos como siempre. Entonces, seguir a Cristo, ¿sí? Seguir a Dios es andar en luz, ¿sí? Es andar en luz. El que sigue a Cristo está en luz. Amén. Así que en el caso de Esteban, fue la voluntad de Dios, porque Dios sabe hasta dónde nos lleva.
pero lo que sí es cierto que es que el galardón es grande en los cielos. Amén. Alabado sea el Señor Jesucristo. Bien, vamos ahora al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Los creyentes, ahora el Señor nos enseña otra parte de aquí de las bienaventuranzas en esta enseñanza que le da a los discípulos y a todos los que estaban ahí en el monte, le están enseñando el sermón del monte, así se le llama el sermón de la montaña, ¿sí? El sermón del monte. Y dice aquí en el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por el hombre. La sal da sabor, pero también preserva los alimentos. ¿Sí? La sal da sabor y también preserva los alimentos. Maestra Patti, muy buenas noches, bienvenida. ¿Sí? La sal de la tierra, ¿sí? es como la iglesia, es la iglesia de Cristo Jesús. ¿Sí? La iglesia de Cristo Jesús es una saludable influencia a la sociedad y al mundo. Es una saludable influencia a la sociedad y al mundo cuando se pone en contacto con ellos, con el mundo. ¿Sí? La sal es un elemento que extermina, ¿sí? La verdad, la corrupción y la maldad. Amén. Cuando el pueblo de Dios se vuelve insípido, no sirve para nada, sino para ser hollado y echado fuera por los hombres, ¿sí? Y ser tratado como polvo. Esta es una nota de uno de los teólogos que tenemos aquí al pie de los comentarios en la Biblia. Dice, capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Sí? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tú puedes ir por la carretera y ves alguna población con muchas lucecitas y no las puedes esconder. Ahí están. ¿Sí? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz es el resplandor de una lámpara que ilumina a los que están en tinieblas. Tú eres, ¿sí? Como una lámpara. Un verdadero creyente que eres tú, eres como una lámpara, ¿sí? Y alumbra a todos los que están en tu casa. Esa es la verdad. Para el mundo entenebrecido, el pueblo del reino de los cielos es la luz que disipa las tinieblas del mundo. Dice así, la iglesia de Cristo Jesús es la luz para el mundo entenebrecido. Esa luz que tienes dentro de ti es por causa del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él es la luz. Cuando tú recibiste al Señor Jesús en tu corazón, el Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo, entró en tu espíritu. Y ahora tú eres luz al mundo, luz a las tinieblas. ¿Sí? Por eso al grupo de jóvenes alguna vez les dije, si ustedes se van al antro pensando que en el reino espiritual nadie los va a ver, pues los demonios los van a ver, porque ustedes son luz en medio de las tinieblas. Y todos los jóvenes que están ahí danzando y todo, que son tinieblas, el diablo ni caso les va a hacer. Pero ustedes van a llamar la atención en el mundo espiritual porque ustedes son luz en medio de todas esas tinieblas. ¿Sí? Es muy peligroso para un hijo de Dios ir a un antro porque son luz en medio de las tinieblas. Un ejemplo, si en un auditorio todo está oscuro y de repente alguien prende un cricket, un celular y ahí está la lucecita, es la luz que se ve. Ahora imagínense, esa luz va dentro de cada creyente por causa de que Cristo, que es la luz, está dentro de ti.
Cuando tú vas a cualquier lugar, Dios va contigo, Dios va en ti, la luz va en ti. Y donde tú vas, las tinieblas no prevalecen, porque tú llevas a la luz del mundo que está dentro de ti, que es Cristo Jesús. Amén. Primera de Timoteo 6:16, vamos a ver. Primera de Timoteo 6:16. Gloria a Cristo Jesús por su palabra. El único, dice la Escritura, que tiene inmortalidad es el Señor Jesús, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Está hablando de Dios. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ese Dios que es luz inaccesible habita dentro de ti. Habita dentro de ti. Amén. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está hablando del Señor Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquella luz verdadera venía a este mundo y está viviendo esa luz verdadera en tu espíritu. Tú eres como una lámpara al mundo. Amén. Ahora cuando todos estamos juntos, somos como una ciudad asentada en un monte que nadie no puede pasar inadvertida, ¿verdad? Vayamos a Juan 8:12, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice así la Escritura, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Señor Jesús diciendo, ¿te das cuenta? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién quiere tener la luz de la vida? Es necesario seguir a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Amén. Sí, luz. Amén. Gracias a Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Amén. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí mismo en Juan 9:5 dice así: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy al mundo. El Señor Jesús está ahora en el mundo a través de ti y a través de mí. El Señor Jesús sigue en el mundo, pero ahora a través de su iglesia, la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Tú eres luz al mundo. Bien, ahora el adversario llamado diablo, Satanás, ha cegado los ojos de los incrédulos. Están ciegos espiritualmente para que no sean salvos. ¿Y quién ha hecho eso? El adversario. Segunda de Corintios, vamos para allá. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Corintios 4:3. Dice así: pero si nuestro evangelio, recordemos que evangelio significa buenas noticias de Dios, que Dios vino al mundo a rescatarnos, amén, y fue a la cruz a pagar el precio de nuestros pecados, y desde la cruz nos perdonó, desde la cruz llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, desde la cruz nos salvó, nos perdonó, nos sanó, resucitó de entre los muertos, hoy está sentado a la diestra del Padre
y estamos viviendo ahora los tiempos gloriosos de su Espíritu Santo. Amén. Aquí en la tierra. Eso es el Evangelio. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, hablando de los que se pierden, el Dios con D minúscula, ¿sí?, de este siglo, ¿quién es? El diablo y Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Los incrédulos están cegados para que no les resplandezca la luz del Evangelio, porque el Evangelio es la luz al mundo, representado por el Señor Jesucristo. Amén. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Ahora bien, en otro tiempo, todos nosotros éramos, ¿qué crees? Tinieblas. Efesios 5:13. Libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 13. Dice así: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual, despiértate tú que duermes. A ver, estamos en el versículo 8, perdónenme. Efesios 5, 8. Oh, perdón, leí más adelante, que también tiene que ver con el tema. Pero leamos desde el versículo 8. Porque en otro tiempo, y aquí le vamos a corregir al 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿quién es la luz del mundo? La luz del mundo, el Señor Jesús. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. ¿Sí? Cristo es la luz. Cristo habita en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Tú eres la luz al mundo. Amén. Somos hijos de luz y no somos hijos de las tinieblas. En otro tiempo andábamos en las tinieblas, pero ahora tenemos que andar en luz. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Amén. E hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Está claro que somos hijos de luz. Dios es luz. Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5 dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Otra vez. Gracias, Señor, por explicarnos esta palabra. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué crees? Somos mentirosos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para llevarnos bien todos tenemos que andar en luz, ¿sí? Lo que nos puede unir siempre, como hermanos, como familia, es Cristo, porque Él es la luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Amén. Regresemos a Mateo capítulo 5, versículo 15. 5:15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Nadie pone una luz, nadie enciende una vela, por decirlo así, y la pone debajo de un buró, ¿no? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Tú eres luz, ¿sí? Tú eres luz y alumbras a todos los que están en tu casa. Alabado sea el Señor. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Tú eres la sal, somos la sal y la luz al mundo. Somos lo que le damos sabor aquí a la tierra. Amén. La iglesia le da sabor al mundo, por decirlo de esa manera, y preserva también a los que son de Cristo. Amén. Alabado sea Dios. La luz, somos la luz al mundo. Amén. Cada uno de nosotros tiene una lucecita dentro de sí, ¿sí? Dentro de sí, y esa luz proviene de Cristo. Sí, por eso una vez Pablo estaba compartiendo en cierto lugar y dice la Escritura que había muchas lámparas donde él estaba compartiendo, pero no se refiere a bombillas de focos, no. Cada uno de los que estaba ahí como escuchando a Pablo era una lámpara. Estaba recibiendo más luz y mientras más escuchas de Dios, tu luz es más brillante, porque tienes más de Dios, tienes más de Él, ¿sí? Más y más de Dios y queremos más y más de Él, por conocerlo más y por seguirlo a Él, que Él es la luz al mundo. Todo para su gloria, todo para su honra. Amén. Donde está la luz, las tinieblas no prevalecen. Cuando llegas tú a cierto lugar, que eres luz en medio de las tinieblas, los que están en tinieblas, las tinieblas, los demonios salen corriendo porque llegó un hijo de Dios. Esa es verdad. Esto es verdad. Amén. Así lo dice la Escritura y esto es verdad. Tú eres luz en medio de las tinieblas por causa de Cristo que habita en ti. Por causa de Cristo. Amén. Alabado sea el Señor. Démosle gracias a Dios y oremos para que sigamos creciendo todos y oremos por nuestros hermanos que están pasando una prueba de enfermedad. Vamos a pedirle al Señor todos juntos como cuerpo de Cristo que Dios los fortalezca, ¿sí? En su fe, creyendo de que la sanidad viene de Dios, la sanidad es el pan de los hijos, es su derecho, y oremos por todos ellos, amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levantamos delante de ti a todos nuestros hermanos, Señor, que están pasando una prueba de enfermedad, Padre. Como dijo Pablo, le llamó una vez que él estaba enfermo, dijo que estaba pasando por una prueba de fe.
Y bendito Padre, ponemos delante de ti a todos ellos, tú sabes quiénes son, y no queremos omitir a ninguno. Te pedimos, Señor, que tu gracia, tu favor, tu gracia, tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre de ellos y manifieste tu voluntad, Señor, que está en las Escrituras y nos ha sido revelada por medio de tu Espíritu Santo, que ciertamente el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó toda enfermedad y toda dolencia de tus hijos, Señor, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él molido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre el Señor Jesús, y por su llaga todos mis hermanos, Señor, han sido sanados. Bendito Dios, te damos gracias por esa gracia que les das y que nos das a todos tus hijos. Te rogamos que los fortalezcas en su fe, Señor, que ésta no falte, Señor. Fortalécelos, Señor, a ellos y a su familia, Padre, que siguen orando por ellos y todos nosotros que seguimos orando por nuestros amados hermanos. Llénalos, Señor, con tu Espíritu Santo. Reprendemos todo espíritu de enfermedad de sus cuerpos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Te damos a ti, Señor, solo a ti, la gloria, la honra y toda la alabanza, porque tú eres el sanador. Y tu palabra dice que todo aquel que en ti creyere no será jamás avergonzado. Y lo creemos, Señor, con nuestro corazón. Gracias, Padre. Te bendecimos dándote la gloria, la honra y toda la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y siempre a Cristo la gloria. Amén. Hermanitos, en unos minutitos está con nosotros el pastor Joaquín para darnos más palabra de Dios. Que Dios los bendiga grandemente. Amén, amén, Toño. Gloria al Señor. Gracias a Dios y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Bendiciones, mis amados hermanitos.